Bueno, estamos aquí en otra reunión con ustedes a través del canal de YouTube de Libertad y Progreso, esta vez con un invitado que necesita pocas presentaciones porque es sumamente conocido por su amplia actividad en los medios de comunicación y además en las redes sociales. Pero bueno, es Manuel Adornis, él es analista económico financiero y además profesor docente en las universidades, en varias universidades, así que cuando habla explica sencillo, pero explica sencillo con fundamentos, ¿no? Es una persona que además tiene un background académico valioso. Así que bueno, es un lujo poder charlar con él hoy de esto que hemos dado en llamar Argentina un país insufrible por los impuestos, ¿no? Lamentablemente un gran país como el que tenemos se ha vuelto un lugar donde cada vez hay más gente que no quiere vivir, sobre todo jóvenes que no encuentran cómo progresar. Y uno de los temas, evidentemente, es el tema impositivo. De hecho, les paso un chivo antes de darle la palabra a Manuel. La Fundación acaba de sacar un, una calculadora de impuestos, porque en estos próximos días los argentinos, va cada uno en su momento, vamos a dejar de trabajar para el Estado, para pagar impuestos y vamos a empezar por fin a trabajar para nuestra familia, que es en realidad para lo que trabajamos, ¿no? Pero acá se da el desastre de que aún el que menos trabaja para el Estado trabaja alrededor de la mitad del año para el Estado, ¿no? Entonces pueden entrar en nuestra página libertayprogreso.org y bueno, enterarse cuándo les toca a ustedes esto de la independencia tributaria del Estado. En una palabra, cuándo dejan de ser súbditos y ni siquiera sé si pasan a ser ciudadanos todavía, pero por lo menos súbditos en términos de dejar de trabajar para el Estado. Así que entren y bueno, vean cuándo les toca este, dejar de trabajar para el Estado. Bueno, ahora sí, le doy la introducción con esto a Manuel para que bueno, nos cuente qué es lo que él piensa y bueno, a partir de ahí charlamos un rato. Bueno, Aldo, en principio, gracias por tenerme en cuenta para participar de esto que es una de las tantas habitaciones que tiene mi casa, ¿no? La Fundación Libertad y Progreso, así que agradecido de que me tengan en cuenta para estos encuentros. Mira, vos sabés que estabas hablando con respecto a este país inviable o este país absolutamente insensato por la cantidad de impuestos. Y yo me acuerdo que mi incursión en los medios de comunicación hace ya muchos años, efectivamente era por la presión impositiva, fue por la presión impositiva, ¿no? Hablar de lo invivible que es este país, cuando todavía la presión impositiva, o la locura impositiva de la Argentina no era tanta, era una locura, pero no tanta como la de hoy. Y dije, ¿cómo se ha degradado la Argentina? Que ya hoy, cuando me hablas de país invivible o país inviable, ya no solo son los impuestos, ¿no? Ya no solo es lo que uno aporta de su día al fisco, ¿no? Estos días tuvimos en un contexto, simplemente pongo esto como foto, ¿no? De este país inviable. Hace algunas horas nos enteramos que ante el faltante de gasoil, increíble en un país donde se hay algo que no tiene faltante de recursos, en un contexto de faltante de gasoil, un camionero que se dirigía a intentar conseguir gasoil o una protesta, un piquetero le tira un piedrazo, el camionero choca y se mata. Digo, qué foto espectacular de la Argentina donde está todo. Lo mal hecho en materia impositiva, lo mal hecho en materia económica, lo mal hecho en materia social, lo mal hecho en materia de seguridad y termina con una vida, ¿no? Y es un poco lo que pasa hoy en la Argentina. Y por supuesto que los impuestos es uno de los grandes temas porque cuando vos lo ves en meses, vos decís, bueno, mira, yo de 8 meses me la paso trabajando para el Estado, pero cuando vos lo haces en tu día a día, te das cuenta que hasta las 2 o 3 de la tarde, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a lo que aportes, lo trabajás para el Estado y que vos recién empezás a trabajar para vos a las 2 o 3 de la tarde hasta las 6.
es devastador, es absolutamente devastador, ¿no? En términos de lo que te exprimen. Estaría buenísimo si vos del otro lado, primero, si lo que me queda a mí me genera el poder irme de vacaciones todos los años, poder dar la mejor educación a mis hijos, poder cambiar el auto todos los años y poder salir a comer afuera 2 veces por semana, ¿no? El problema es que, por un lado, lo que te queda apenas te alcanza para comer. Cuando hablo del promedio de un argentino hoy, que hoy el promedio argentino en blanco son $400 de bolsillo, ¿no? Ese es el promedio del argentino en blanco. El promedio del argentino en general, tomando el empleo en negro, estás hablando de algo menos de $300. Pero vamos a agarrar ese foco. Del otro lado, o sea, con lo que me queda no me alcanza. Ahora, con lo que le doy al Estado, no tengo nada que me devuelva el Estado, o nada que sea significativo. ¿Por qué? Porque yo hasta las 2 o 3 de la tarde, ¿qué hago? Bueno, le pago al Estado, no sé, mi salud, mi seguridad, la justicia, le pago la educación. Y sin embargo, me doy cuenta que el Estado eso no me lo da. ¿Por qué? Porque con lo que trabajo de 3 de la tarde a 6 de la tarde, tengo que pagar seguridad privada, educación privada, salud privada, una prepaga. Entonces digo, en esta ecuación, bueno, no se puede seguir viviendo en un país donde, más allá de la presión fiscal, que la cuantía la podemos discutir durante siglos, y probablemente no nos pongamos de acuerdo, pero lo que está claro es que si con esta presión fiscal somos pobres, no nos sirve. ¿Estamos? O sea, si con esta presión fiscal seríamos ricos, y con lo que me queda yo sería rico, y del otro lado, con lo que le aporto al Estado, tengo buena salud, me callaría la boca. El tema es que acá tenés una presión fiscal con un derroche de gasto público en corrupción, en ineficiencia y en cosas que no le importan a nadie, absolutamente colosal, ¿no? Entonces, decís, bueno, me mato laburando para ser pobre y mantener un Estado bobo. Bueno, la ecuación no cierra. Lamentablemente es una realidad. Pues. Uno dice, bueno, de 3 a 6 de la tarde, pero la realidad es que después, como no te alcanza, laburás hasta las 8. En realidad laburás más horas, igual no te Es que la alcanza. gente de bien, mira, el otro día me tomé una de estas aplicaciones de las legales, de transporte, de remis, estos autos que te llevan y te traen, y era un tipo que trabajaba que era policía. Y claro, me decía, mira, yo soy un policía de bien, digamos, durante mi día de trabajo en la policía, estoy en la calle haciendo mi laburo de policía y no me alcanza para vivir. O sea, el tipo terminaba su tarea de policía y se tenía que subir un remis para juntar unos mangos más para llevar un plato de comida a mesa. O sea, es absolutamente delirante. Cuando por ahí una persona que vive de planes o vive del negocio social vive mucho mejor que ese policía. Y duerme mucho más y come mucho mejor. Y vos decís, claro, esto es un absoluto delirio. Y cuando el delirio es tan grande, en algún momento te pegás la piña contra la pared. Y me parece que ya, por ahí hablando más de coyuntura y no tanto de impuestos, digo, me parece que es en el lugar donde estamos, ¿no? Un país lleno de petróleo sin gasoil, un país lleno de gas sin gas, un país con el mejor campo del mundo que no tenemos para comer carne o no la podemos pagar. Digo, bueno, listo, llegamos al punto donde el populismo nos trajo hasta esto. Y algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer porque evidentemente no funcionó. Y evidentemente esto de que los ricos paguen más impuestos no funcionó. Estos de tener un ingresos brutos que por cada provincia que pasás para ir al baño te cobran ingresos brutos no funcionó. Y todo este delirio que hay impositivo en la Argentina no funcionó. Y además te agregaría algo, ¿no? Hay, porque nadie se los quiere reconocer, pero yo le voy a reconocer logros al kirchnerismo, Mira. ¿sí? Logros entre comillas, por supuesto, sea Sí, sí. claro. Pero cuando vos a principios de este siglo, no estoy hablando ya muchísimo tiempo, ¿no? Incluso la primera década de este siglo, vos le hablabas a la gente de la altísima presión tributaria de la Argentina. Sí. Muchos, la mayoría te miraba raro, ¿no? Los que te podían llegar a entender eran los de clase de ingresos altos, los empresarios, ¿no? Y el resto le decían, ¿de qué me estás hablando? No lo entendían mucho.
Y vos decías, no, ojo, porque es verdad lo que vos me decís, vos no lo entendés mucho, pero ojo que esos son los que te dan trabajo, esos son los que te pueden aumentar el sueldo, son los que producen más bienes y servicios para que vivamos todos mejor, y si los seguimos matando con impuestos, se van a ir, se van a sacar primero su plata, después se van a ir y no vas a tener buenos sueldos, no vas a tener trabajo, no vas a tener bienestar económico, o sea que sí es grave, pero bueno, tenía que hacer una explicación tan larga como esta, o más todavía, ¿no? Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, no le tenías que explicar a nadie lo que era la presión tributaria, porque en tren de gastar, o sea, hasta los pobres empezaron a ser exprimidos con impuestos, ¿no? De Totalmente. gastar desde el Estado, ¿no? No, bueno, de Y hecho, mal hoy gastar. cuando un tipo que no tiene para comer, le decís, che, mirá que el paquete de polenta que te está yendo a comprar, la mitad del paquete de polenta se lo está dando al Estado, o sea que en realidad te podrías comprar 2 paquetes de polenta, cuando la panza te hace hambre, ahí empezás a entender y decís, ah, no, pará, porque no es tan estúpido lo que decían estos giles que paseaban por la tele. Porque sí No, creo que vos, todos los de la fundación, yo, Milei, Bert, y andá a cualquiera de los que pregonamos la baja de impuestos o que esto era un delirio, o que describíamos este delirio, en definitiva, aportamos nuestro grano de arena para que la presión fiscal hoy esté en debate, ¿no? Antes cualquier suba de impuesto para un fin determinado casi que era aceptado naturalmente por la sociedad, ¿no? O vos decías, bueno, qué sé yo, paso el, no sé, le pongo el impuesto a la riqueza hace 10 años, no hubiese llamado la atención. Y sin embargo, hoy armó un ruido bárbaro a tal punto que la renta inesperada probablemente, no lo sé, pero en principio no va a pasar por el Congreso. Y de hecho es un tema de campaña hoy la baja de impuestos, ¿no? ¿Quién hubiese imaginado que la baja de impuestos en algún momento iba a llegar a ser un tema de campaña? Nunca en la vida. Y sin embargo hoy se logró. Así que yo creo que esto de empezar en las mesas de café de gente que no conoce de cuestiones públicas o de la caja pública, que no conoce de economía, y que no conoce de los pormenores que hablamos nosotros, empezó a decir, che, esto está bien que haya un Ministerio de las Mujeres como tiene 40% de pobres, está bien que haya un INADI que no sirve para nada cuando se supone que está la justicia que puede dictaminar si te discriminaron o no, está bien que el presidente compre 2.000 kilos de salmón para comer. Digo, estos temas que empezaron a estar en la mesa de todos y que creo que como sociedad, independientemente de a dónde querramos ir, porque después, bueno, qué sé yo, si vos querés ir a un Estado presente o un Estado socialista, me parece bien, digamos, mientras que tengas todos los elementos para evaluarlo, ¿no? Pero me parece que esto le hace muy bien al debate en la Argentina y le hace muy bien a la sociedad y nos llevará años o décadas, no lo sé, pero creo que va a colaborar a que en algún momento tengamos el país que en un país normal, ¿no? Un país más normal. Pero vos justamente hace un rato decías, ¿no? Que en qué estadio estamos, ¿no? Si próximos a reclamar ese cambio o no. Y otro logro de vuelta que yo veo del kirchnerismo es que a principios de este siglo vos tenías una cantidad de gente que vivía de planes sociales, y bueno, y y vivía bien de esos planes sociales, bien pobre, bien, en el sentido de que bueno, sin trabajar podía sobrevivir, y de golpe empezaron con todo este desmadre de planes sociales. Obviamente eso se hizo a base de exprimir a más no poder a los trabajadores y a los emprendedores del sector productivo, lo cual implicó que ese sector productivo, que antes podía pagar impuestos, ¿no? Como para mantener a estos planes sociales con un buen nivel de ingresos, por llamarlo así, se empezó a achicar, ¿no? Entonces cada vez que se excluyó a más gente de este sector privado productivo, los que te hablan de inclusión excluyen a la gente del sector privado productivo, un absurdo cuando es el que te debería dar, es el que te puede dar un trabajo digno y bien pago, pero bueno, excluía. Entonces del otro lado había más gente extendiendo la mano. ¿Cómo se resolvía eso? Bueno, le demos planes sociales, empleo público a todos estos muchachos, y cobremos más impuestos, achicando cada vez más al sector privado productivo. Hoy hemos llegado a un extremo en que hemos empobrecido tanto y achicado tanto el sector privado productivo que no solamente han quedado excluidos la mayoría de los argentinos de poder tener
un trabajo digno y extendiendo la mano a ver qué recibe, qué dádiva recibe del Estado, sino que como no podemos, como pagamos impuestos de sector productivo pobre, obviamente del otro lado lo que reciben es, digamos, subsidios pagados con impuestos de pobres, o sea, recontra pobres, y es lo que estás viendo hoy en las calles, ¿no? Marchas, todo el mundo se queja porque vive mal, y sí, todo el mundo se queja porque vive mal, porque lamentablemente hemos empobrecido, hemos achicado nuestro sector productivo, y si no revertimos esto, no hay forma de que los argentinos vivamos mejor. Y yo creo que ahí ya empieza a haber, ¿sí?, un caldo de cultivo, que ahí nuestro rol, es cierto, es muy importante, hacerle entender a aquellos que están viendo que esto no funciona ni aún recibiendo un plan social Sí, o igual estando dependiendo yo del creo que Estado, estamos ¿no? llegando a un cambio. ¿Sí? A ver, tal vez sea una expresión de deseo confundida con la realidad, ¿no? Pero creo que estamos llegando a un cambio de época. A ver, hace un tiempo la entrevistaba a Diana Mondino en la radio, y a Diana le decía, bueno, Diana, ¿cuánto va a durar esto, no? Esta descripción que haces un poco vos, Aldo, de, bueno, cada vez más pobres, con más inflación, con cada vez más necesidades insatisfechas. Y Diana me dijo, no, no, dice, no te confundas, esto puede durar toda la vida, ¿no? Y a mí me dejó pensando, y espero que el cambio de era, que yo creo que va a ocurrir por todo esto que venimos hablando, porque creo que hay mayor conciencia, porque nos damos cuenta que somos demasiado pobres, por todo lo que venimos hablando, espero que no se transforme en un, bueno, esperamos la hecatombe final que nunca llega, ¿no? Nos quedamos esperando la hiperinflación y mientras tanto que no llega la hiperinflación nos vamos empobreciendo todos. Pero creo que va a haber un cambio de era, porque me parece que ya el problema que tenés ahora es que la mitad del país ya no quiere mantener a la otra mitad del país. Y la otra mitad del país, que pretende ser mantenida por la otra mitad, lo cierto es que cada vez vive peor y tiene reclamos que la otra mitad, por más que quiera, no se le puede dar. Así que, indefectiblemente, me parece que estamos llegando a al menos a una parte del camino donde habrá que elegir, ¿no? Si nos terminamos de convertir en un basural o si efectivamente vamos a muy de a poco, porque esto creer que, que esto es el 91, donde con una reforma del Estado al año estás normalizado, también me parece iluso, pero creo que podemos ir a un cambio de era paulatino, donde empecemos a entender que así no se puede ir. Pero lo de Diana me dejó pensando, ¿no? Bueno, a ver, ¿estamos preparados realmente? Por más que lo hablemos en los cafés, por más que la gente sea más consciente, ¿estamos preparados para un cambio de era? ¿Para aguantar un cambio de era? Bueno, eso creo que es el gran interrogante, más allá de que creo que estamos yendo por ese lado. Es cierto que vamos a tener que elegir algún camino porque estamos llegando a una bifurcación. La realidad también es que si elegimos, que ahí están también puestas algunas dudas cada vez que hablo con la gente, ¿no? Si elegimos el camino adecuado, está esta frase que acabas de decir, bueno, vamos a aguantar lo que hay que hacer, y yo creo que ahí va a depender del nuevo gobierno, porque si encara los problemas rápido, la gente lo va a ¿Del poner. nuevo gobierno o de la nueva oposición? Porque esa es la otra duda, ¿no? Es de quién depende en la calle, en la práctica real, no en la teoría, en la práctica real, de quién dependen las reformas. Yo creo que dependen en los primeros meses del gobierno. Rara vez, creo que nunca, que yo me acuerde, un gobierno recién electo tuvo gente en la calle como para voltearlo. La verdad es que eso no sucede de casualidad. Si vos te fijas incluso en las encuestas en el mundo que se hacen, o como acá la de índice de confianza del gobierno que hace la DITELA, vas a ver los fuertes saltos que pega, ¿sí?, la confianza en el gobierno cada vez que se define un nuevo gobierno, aún con reelecciones, ¿no? Pero si encima es un nuevo gobierno con un nuevo líder, el salto que pega el índice de confianza del gobierno es fenomenal. Y eso no es raro, porque primero están los que lo votaron a este señor, obviamente tienen confianza en este señor, ¿cierto? No, Pero aparte, la verdad es que todos los el demás. próximo gobierno va a tener a favor, cosa que creo que no pasó nunca en democracia, va a tener a favor al menos la Cámara de Diputados. Y entiendo que la Cámara de Senadores también.
Pero aún así, ponele, ¿no? Vamos a hacer. La realidad es que la otra parte, gran parte de la otra gente que no lo votó, la verdad es que necesita una esperanza y la pone en ese nuevo liderazgo que hay en la presidencia. Y ningún partido de oposición que se tire contra ese presidente, no sé si ahora serán 3 meses o 6, como antes, pongámosle el número de días que durará Sí, sí, no importa, lo que esta sea, lo que tenga felicidad, que ser. pero la verdad es que la gente, se gana la gente en contra, ¿sí? Le estás pinchando el globo antes de No, tenerlo bueno, inflado, ¿no? de hecho Macri, respondiendo un poco a lo que vos decís, ¿no? De la luna de miel con la oposición, Claro. en definitiva Macri logró que le aprueben el endeudamiento y todo el despelote de deuda que tuvo, se lo aprobaron todo en el Congreso, porque en Ujú. definitiva es Exactamente. como el pacto implícito político, ¿no? Es bueno, yo te apruebo todo al principio, te votaron, me la aguanto. Pero si vos no usás ese periodo de luna Perdiste, de miel, tal a cual. los 6 meses contá que te van a empezar a sacar a la gente a la calle porque la Argentina va a estar mal, no se, vas Tal a ver cual. frustrado todas Es así. esas esperanzas que que pusieron en vos. Yo creo que esa va a ser la clave, que el gobierno entienda. Esto lo pongo en un ejemplo, ¿no? Yo creo que en todos los países pasa lo mismo, pero cuando, por ejemplo, van a ver por qué lo digo. En la Argentina, ¿sí? El capital político que a vos te dan, ¿sí? Cuando asumís como presidente, te lo dan en pesos, ¿sí? A diferencia de en otros países que te lo dan por ahí en moneda fuerte y confiable y que no se deprecia, acá te lo dan en pesos que se devalúan rápidamente. O sea, si en ese tiempo no lograste invertir ese capital que está en pesos como para que se genere la credibilidad hacia adelante, o sea, hacer las reformas estructurales, por supuesto, ¿no? Entre ellas una reforma impositiva que baje el peso del Estado, una reforma del Estado que permita esta reforma impositiva. Si no empezás a encarar esas cosas de movida, lamentablemente, rápidamente se te van a licuar ese capital político y después ya no podés hacer nada y te encaminás al fracaso, ¿no? Vos hablabas de la experiencia Cambiemos. La experiencia Cambiemos, en definitiva, fue eso, ¿no? Ellos dijeron, bueno, este capital político me va a durar un montón, ahora vamos a sumar poder, nunca definieron cómo, sin hacer nada, sin invertir ese capital político, la verdad es que es muy difícil sumar poder, y después cuando tengamos más, ¿sí? Resulta que vamos a hacer las reformas. ¿Y qué les pasó? Por no apostar quizás a que la gente los iba a seguir, que iba a seguir ese liderazgo porque lo necesita, ¿sí? En definitiva se fueron por la puerta de atrás, ¿no? Con una elección perdida, ¿no? Una cosa notable. ¿No? Sí, tal vez lo que te asusta ahí de ese periodo que describís es precisamente qué vino después. Porque entonces, ¿cómo? Un fracaso, porque el gobierno de Macri fue un fracaso. Pero digo, ante un fracaso vos volvés a elegir otro fracaso. O sea, ahí me parece que desde la lógica hubiese sido más lógico, no sé, que voten a la izquierda, ¿me entendés? O que voten en su momento, bueno, en el 2019 estuvo Spert, estuvo Lavagna, estuvo, ya me perdí de los candidatos, pero hubiese sido más lógico que voten a cualquier otro, menos a los que ganaron. Entonces digo, la sociedad también tiene una responsabilidad en estos cambios, en querer hacer y enfrentar estos cambios o no hacerlo. Sin lugar a dudas, ese es el problema. Yo creo que en la oferta política que teníamos en ese momento, claramente no había ninguno que salvara a la gente que no quería saber más nada con el gobierno de Cambiemos, que lo salvara del gobierno de Cambiemos, ¿no? Entonces terminaron votando al fracaso anterior porque le cambiaron la cara, andás a ver, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que no tenemos que repetir. Y la verdad es que yo creo que la oposición, digámosle así, más razonable, no sé cómo definirla, va a estar en el gobierno. Quizás lo que tenemos que hacer todos los argentinos como ciudadanos es justamente reclamarle ese liderazgo y esa ejecutividad que tienen que tener para sacarnos del pozo en el que vamos a estar, porque yo soy convencido que en este momento estamos viviendo el mejor momento de bienestar de la Argentina, con todo lo mal que estamos, hasta mediados del 2024, o sea, de aquí todo para abajo, así que vamos a Sí, llegar muy totalmente. mal.
Y ahí eso es, increíblemente se vuelve un capital político, ¿no? Porque Sí. desde la necesidad la gente va a estar dispuesta a seguir un liderazgo que se demuestre. De hecho, cada cambio que hubo, para bien o para mal, no importa, pero cada cambio profundo que hubo en la Argentina vino después de una gran crisis, ¿no? Te pasó con la CIPER, que después vino la convertibilidad, y te pasó con el 2001, que después vino el kirchnerismo a cambiar un poco la lógica argentina de los años 90, ¿no? Y bueno, y me parece que ahora estamos otra vez ante un dilema similar, ¿no? Esto está absolutamente estallado. Y puede ser que sea esta otra oportunidad para meter mano para meter, iba a decir sintonía fina, ¿no? Como decía Menem, pero bueno, para efectivamente hacer cambios más profundos y más estructurales. Sí, una cosa que también es cierta en esta preocupación que hablábamos hace un rato, de si la gente va a avalar, eso siempre, ¿qué es lo que va a avalar la gente? En una palabra, esto que acabas de contar, ¿no? Después de la convertibilidad vino el kirchnerismo, ¿no? Con toda la lógica que nos trajo este desastre, lamentablemente, que vive la Argentina. Pero yo creo que eso fue porque en aquel momento, de alguna u otra forma, hicimos mal un trabajo que ahora estamos haciendo bien, ¿sí? Muchos, ¿no? No la fundación, sino gente como vos y como tanta otra que está recorriendo todos los medios y las redes sociales para formar ciudadanos, ¿no? Dejamos que el diagnóstico fuera errado, ¿no? El diagnóstico fuera con el populismo, que es distinto a lo que estaba haciendo la convertibilidad, se sale adelante. Y ahora ya no. Yo creo que hoy se está armando un consenso de que justamente el populismo fue una permanente, habrá sido de derecha, habrá sido de izquierda, pero fue una permanente en la Argentina y que eso es lo que no funciona, ¿no? Y en la medida que sigamos con esto es muy probable que, la verdad es, la salida tiene que darse para ese lado, ¿no? Y a partir de allí creo que es nuestra responsabilidad, la de todos los argentinos, exigirle al gobierno que votemos para que nos saque para ese lado, que lo haga, ¿no? Que no juegue a la política, porque una realidad es que el sector productivo argentino no da más. O sea, antes vos le podías decir, Bueno, y bueno, el que no aguantá, morfa tampoco da más. claro, O sea, aguantá acá un de las ratito dos y puntas no da esperamos. más. Sí, aguantá un ratito y esperamos. Ahora ya no. No, no, claro, claro, totalmente, totalmente es así como vos decís, ¿no? Pero acá, ya te digo, el problema es ese, que me parece que me da la sensación que están todos. Está el que no tiene para comer y está el que todavía come, que tiene miedo a dejar de comer, por todo lo que pasa. Entonces creo que estás en el punto de ebullición justa. Eh, la verdad es que creo que el siguiente paso a seguir hacia futuro, en la medida que vayamos encaminando a la Argentina, es empezar a que la gente entienda por qué nos hemos empobrecido de fondo, ¿no? Porque esto de tener un gasto público exuberante ha sido la madre de todos los problemas, ¿no? Y es notable porque yo siempre doy este ejemplo, cuando vos haces introspección, ¿no? Si hiciéramos todos introspección en la Argentina, ¿no? Y dijéramos, bueno, a ver cómo manejo mi casa yo, mis finanzas familiares, ¿no? Y todos hacemos un enorme sacrificio para manejarlas austeramente, para evitarle penurias a nuestras familias en el futuro. Y después llegan las elecciones y vamos y votamos al tipo que nos propone despilfarrar más, ¿no? Entonces, claro, si vos despilfarrás en tu casa, o despilfarrás en tu negocio, o en tu empresa, quebrás, ¿no? Bueno, cuando llegan los políticos, vos votaste porque despilfarran y quebrás. Y nos meten en una crisis, en definitiva, en la cual todo ese sacrificio que vos hiciste, manejando austeramente tus finanzas del hogar, para que tu familia no pase penuria, Tal cual. desaparece mágicamente y tu familia termina pasando penurias, ¿no? Una locura, ¿no? Esa contradicción. Deberíamos empezar a pensar y que la gente entienda que tiene que votar a gente que en definitiva le prometa manejar al Estado con la misma austeridad que uno maneja su propia casa, ¿no?
Y por ahí nos vamos a encontrar que todo ese esfuerzo que hacemos en lo personal, en lo familiar, para que nuestra familia no pase penurias, empieza a tener resultados y no pasamos penurias, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que vos lo dijiste en una frase hace unos minutos, es bueno, en definitiva siempre estuvimos inmersos en un populismo, ¿no? Un poco más de derecha, un poco más de izquierda, un poco más estúpido como este que estamos viviendo ahora, y por momentos un poco más inteligentes como fue en otras épocas donde nos ha sido un poco mejor. Eh, y me da la sensación que la gente ya no compra, no está comprando eso. Ya la gente no compra una campaña electoral por las pavadas que dice. O sea, yo ya no sé si la gente compra una campaña electoral donde te digan con los intereses de la LELIC que vamos a pagar a los jubilados o te vamos a llenar la heladera. Me parece que estamos en un punto donde no digo todos, pero una buena parte de la sociedad va a empezar a exigir la explicación de, bueno, ¿cómo me vas a llenar la heladera? Y explícamelo de manera razonable. ¿Cómo con los intereses de las LELIC decís que supuestamente le vas a aumentar los jubilados y explícamelo de una manera razonable? Me parece que las exigencias de la sociedad van a ser otras y de hecho por eso creo que se va a adelantar o que se está adelantando la campaña electoral, ¿no? Porque van a tener que marcar el camino hacia donde nos quieren llevar y creo que es la primera vez que está pasando eso. Y eso también me parece muy positivo, independientemente de que después, viste, como es Argentina, que por ahí salga mal o volvamos a recaer siempre en el mismo pecado de votar al que tiene los dientes más blancos. Pero lo cierto es que hay algunos indicios que te indican que esta sociedad está, no mucho, pero empezando a querer otra cosa. Es un proceso de maduración, ¿no? De hecho, yo cada vez que caíamos en discusiones por ahí, en términos ya muy pesimistas de la Argentina, la verdad es que yo siempre invito a pensar las cosas en términos históricos, que la verdad es que nos superan en lo coyuntural y en lo individual, que es lógico que todos estemos pensando en la crisis y lo mal que estamos viviendo, pero la historia es un poco más grande, ¿no? Y si uno se pone a pensar en la Argentina, hizo un proceso, está en un proceso de maduración cívica. En definitiva, durante décadas, muchas, demasiadas, los argentinos fuimos como niños, ¿no? Íbamos y elegíamos el chiche, el gobierno, ¿no? Nos íbamos después, nos cansábamos del chiche, ¿no? Y lo rompíamos. Cuando lo rompíamos, llamábamos a los militares, chau, el gobierno, en vez de decir, bueno, voy, compro otro chiche, elijo otro chiche, ¿no? ¿No? Porque voy y voto y elijo otro gobierno. La verdad que de la peor manera llegamos a 1983, ¿sí? Y aprendimos a partir de allí que no, parece ser que lo mejor, ¿sí? Es la democracia para elegir los gobiernos, ¿no? A partir de allí, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muchas veces grande en sostener esto que es la democracia, elegir a nuestro propio gobierno y no que nos lo impongan. Y la verdad es que no es suficiente, ¿no? Algunos te recuerdan esta frase de Alfonsín, ¿no? Con democracia se come, se educa, se sana, se da salud, y la verdad es que no es verdad eso. Con democracia lo único que vos haces es No, elegir un gobierno. o en todo caso es verdad, si detrás de eso hay trabajo, ¿no? O sea, si Si detrás de eso hay detrás de eso hay esfuerzo, hay trabajo, inversión, hay reglas claras, totalmente. que fue la parte que me parece que no nos terminaron de explicar, ¿no? Dijeron, la democracia se cura, se educa Ujú. y se come y no sé cuántas cosas más, y lo cierto es que no es así. No, es que Eh, buscaste una solución mágica, ¿no? exacto. Claro, ya está, tenemos democracia, chau, ya están todos los problemas resueltos, Y no de hecho tenemos que no es hacer así más porque nada. de la democracia acá, cualquier indicador que agarres te da peor, ¿no? O sea que, empezando por el de pobreza, que es en definitiva el único que importa, ¿no? En esta Argentina decadente, lo único que te importa es la pobreza. Totalmente. Y la verdad es que eso no implica que no hayamos tenido un proceso de maduración, porque, bueno, por lo menos dejamos de romper chiches, ¿sí? Votamos nuevos gobiernos, pero es cierto que somos adolescentes los argentinos, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación cívica que nos falta, que por ahí estamos aprendiendo ahora, y tiene que ver con que, bueno, como todo adolescente,
uno nunca es la culpa desde uno, ¿no? Uno no estudió nada, pero te bocharon, ¿sí? Todo es culpa de un tercero. Bueno, claramente la culpa es del Fondo Monetario, los poderes concentrados, por eso nos va mal cada vez que elegimos un gobierno, nunca es porque elegimos mal, entre paréntesis. Por otro lado, una cosa que es notable es el ombliguismo. Nosotros votamos y nos desentendemos del país, ¿no? Y a partir de allí, Sí. que lo resuelva otro esto, ¿viste? Y el tercer punto que hace un adolescente, fíjate vos, ¿no? Es justamente el hecho de no tener límites, ¿no? De no respetar los límites. En eso, pasando a ser a un país es no respetar la Constitución, no respetar las leyes, no Tal cual. respetar las normas. Y todo eso, en definitiva, superarlo nos lleva a algo que se llama república, que yo creo que es la clave. Si nosotros tuviéramos una verdadera república que demanda de ciudadanos responsables, ¿no? Bien formados, que se comprometan como ciudadanos, claramente en las repúblicas siempre vas a, por ahí zigzagueando, pero vas a ir para adelante. En una democracia republicana se va para adelante, ¿no? Desde un Sí, punto de claro, seguro. vista institucional. Un día irás un poquito más lento con un gobierno socialdemócrata, otro día irás un poquito más rápido con un gobierno de centro derecha, pero vas para adelante, ¿no? Es la que nos diferencia en Bueno, es un poco definitiva. lo que falta acá, ¿no? Tener objetivos, qué es lo que queremos como país, que creo que no lo definimos. Desde el fin de o sea, con la democracia dijimos, bueno, si queremos vivir en un país democrático y nada más, y nos quedamos ahí sin definiciones, ¿no? Por ahí había algún proyecto a más mediano plazo en el menemismo, pero tampoco nos planteábamos un país a 100 años, ¿no? Y me parece que es lo que nos falta, y me parece que es la clave de saber hacia dónde vamos. Después veremos, como bien vos decís, ¿no? Si te toca un gobierno que le guste ir en bicicleta, si le gusta ir un gobierno que le gusta ir en avión. Pero lo cierto es que hasta que no tengamos ese objetivo, es muy difícil. Sí, sí. Yo creo igual que, bueno, si hemos logrado llegar a la adolescencia, también podemos llegar a la adultez, ¿no? A ser Sí, responsables, seguro. maduros, a hacernos cargo de las cosas. Y es un poco el proceso que hay que incentivar en los argentinos y que por ahí con un poco de resistencia mayor a la que yo hubiera esperado, porque la verdad es que me está costando este aprendizaje, pero yo creo que lo estamos aprendiendo, ¿no? Se nota en la gente y como vos decías hace un rato, ¿no? En las demandas de la gente. No son Ojalá, las demandas. espero lo mismo que me digo a mí mismo, lo digo para lo que vos estás diciendo. Ojalá que no estemos pecando en que la expresión, el deseo que tenemos tape lo que realmente pasa, ¿no? Pero ojalá que así sea, claramente. Yo creo que así, en ese camino vamos, y si no, hay que ponerle, en todo caso, yo creo que el optimismo lo que no debería hacer es que cedamos en el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Que no demos la pelea por ganada ya, ¿no? Porque no es así, primero, esa es la realidad, y porque nunca es así, ¿no? Me acuerdo No, cuando armamos la Fundación Libertad y Progreso, íbamos a buscar apoyo, yo le decía, miren, nosotros estamos buscando armar esta fundación, es cierto, en un momento complicado, en pleno kirchnerismo, hace 11 años, para discutir esto del pensamiento único, del populismo, salir a enfrentarlo en forma estructurada, ¿sí? Pero la realidad es que estamos pensando en algo a 30, 40, 50 años, que perdure en el tiempo y aun cuando nos vaya bien, ¿no? Tengamos un gobierno como el que nosotros queremos, creo que siempre tiene que haber ciudadanos, en este caso nosotros pensamos en la fundación como instrumento para los ciudadanos, pero tiene que haber ciudadanos controlando a ese gobierno. Y no solamente controlando ese gobierno, sino sembrando esta realidad, porque si no te pasa, como le está totalmente. pasando a los chilenos, ¿no? O como también pasó en Estados Unidos, y más de una vez, ¿no? Que de golpe pegan unos bandazos que vos decís, estos señores que tenían tantos siglos de democracia, mirá lo que acaban de Totalmente. hacer, ¿no? Totalmente. Y es porque en algún momento esa sociedad dijo, bueno, ya está, si vamos para adelante, ¿no? Entonces,
¿Qué es más cómodo? Y bueno, empiezo a hacer Sí, la sí, mía, me son, despreocupo de la sociedad. son pruebas caras, que a algunos les costará más, como a los chilenos, y a otros les costará menos por cuestiones de historia o No, de la totalmente. propia democracia como Estados Unidos, ¿no? Que bueno, será un mal trago de 4 años, pero todo seguirá más o menos igual. Ahí son claves las instituciones, ¿no? Por Claro, por eso supuesto. las instituciones de Estados Unidos son tan sólidas que, bueno, permiten grandes macanas, aunque vos elijas a alguien que sea propenso a hacer macanas, ¿no? Totalmente. Acá no contás con las instituciones, entonces es No, mucho más arduo el trabajo, ¿no? evidentemente, una vez que si tenemos, es cierto que hoy, teniendo tanta pobreza y tanta gente que la está pasando mal, la prioridad es sacar este país adelante desde un punto de vista económico, ¿no? Pero yo siempre insisto en que lo que hay que hacer inmediatamente después de eso, digamos, larguemos con lo económico, lo siguiente en unos pocos meses tiene que ser reconstruir la institucionalidad de la Argentina, ¿no? Porque eso es lo que te garantiza que todo ese esfuerzo y esa inversión que vas a hacer para que el país progrese económicamente en el tiempo no se revierta, ¿no? Son esas instituciones que te Totalmente. mantienen en un carril, no es que te mantienen con un tipo de gobierno, porque vamos a tener gobiernos socialdemócratas hacia adelante, vamos a tener gobiernos de centro derecha, pero en un carril, ¿no? Que es el carril del progreso, ¿no? Sin grandes bandazos, sin caernos al precipicio. Vamos por un camino, no nos vamos a caer por un precipicio con un populista de izquierda, no nos vamos a estrellar contra la pared, contra la montaña con un populista de derecha, vamos a ir por un carril que es lo que garantiza el progreso de la sociedad. Totalmente, es así. Es así como vos decís. Y ya te digo, no, hay que dejar de pensar en el corto plazo y empezar a pensar para todo, ¿no? Para el tipo de país que queremos y para los cambios que nada tiene que ver con gradualismo, ¿eh? Pero sí entender que, bueno, recuperar todo este desastre educativo, económico, cultural, va a llevar tiempo. Eso que acabas de decir es muy importante que lo remarquemos porque a veces algunos que piensan incluso igual que nosotros, este, plantean las cosas como que las vamos a resolver de un día para el otro, ¿no? Y la verdad es que yo no conozco ningún mago, nadie que haga milagros, yo no hago milagros, no sé vos, yo las cosas las hago paso a paso, poniendo mi mejor esfuerzo y me llevan tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, claramente hacer las reformas estructurales, reformar el Estado, reformar el sistema tributario, desregular esta economía que está asfixiada por más de 67.000 regulaciones, todo eso va a llevar tiempo, ¿no? Y eso, decir eso no es gradualismo. Claro, uno habla de gradualismo contra el inmovilismo, que fue lo que tuvimos Claro, antes, ¿no? por supuesto, Entonces, claramente. contra eso cualquier cosa es shock, ¿no? Si eso se llama gradualismo, el inmovilismo, el resto es shock. Pero la Totalmente. realidad es que va a llevar tiempo lograr desarrollar todas estas reformas. Y no nos debería dar miedo porque en realidad lo que te da el tiempo, ¿no? Es el hecho de, primero, mostrar que querés ir hacia ahí y cómo vas a ir hacia ahí, hacia ese país que vos querés. Y segundo, dar los pasos en ese sentido inmediatamente, ¿sí? Si vos Totalmente. mostrás esa voluntad y das esos pasos, la realidad es que lo que estás recuperando es credibilidad, ¿no? Es el capital que tiene toda sociedad como para poder progresar. Y en la medida que vos generás credibilidad, generás crédito, generás inversiones, y eso es lo que pone en movimiento un Sí, sí, país. generás que apuestan en vos, ¿no? Exactamente. Y sí, yo lo que creo que lamentablemente quizás, y en eso pienso exactamente como vos, el próximo gobierno no va a tener tantas facilidades de inicio como tuvo en su momento Cambiemos. Muy probablemente porque ya una vez le prometieron, hasta ese momento fíjate que nadie les prometió que iban a hacer las cosas que había que hacer, ¿no? Te prometen que hizo todo el mundo, apostó por ver, ¿no? Bueno, vamos para adelante, ¿no? Como en el póker, apostás por ver, ¿viste?
Yo creo que el próximo gobierno lamentablemente no va a contar con esa ventaja, porque si bien es cierto que hubo un crecimiento de inversiones productivas, no llovieron inversiones productivas, pero es cierto que llovieron capitales financieros, ¿no? Es Prestaron cierto. muchísima plata y ahora yo veo que eso va a ser muy difícil que se recupere. Y bueno, y eso demandará justamente mayor ejecutividad, mostrarle al mundo que avanzamos a paso decidido y cada paso que demos seguramente va a traer, bueno, ahí sí te pongo un dólar. Bueno, vos diste un paso, yo te pongo plata. Otro paso, invierto más plata. En definitiva, eso es lo que saca un país adelante, ¿no? Sí, como digo siempre yo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos han hecho perder, ¿no? ¿Cuánto bienestar hemos desperdiciado en nada? Populismo berreta y en nada. La verdad que es triste. Sí. Bueno, ahí estamos, ahí tenemos que estar. En su momento, aunque sea un gobierno que nos parezca que quiere avanzar en el sentido que hay que avanzar, yo creo que vamos a tener que estar todos empujando, y empujando firmemente, ¿eh? Con mucha firmeza, porque del otro lado van a estar empujando en otro sentido, ¿no? Entonces, más vale que nosotros empujemos, porque si no, de nuevo nos van a ganar las hinchadas. Y la verdad es Totalmente. que ya yo he vivido, y vos también, demasiadas crisis. Preferiría no seguir viviéndolas para adelante. Preferiría que mis hijos algún día no tengan que decidir irse porque acá no pueden progresar. ¿Sí? Incluso tengo una hija allá afuera. Preferiría que en algún momento Vuelvo, sí, tener la tengamos un esperanza. país que le dé oportunidad de progreso y pueda volver. ¿Sí? Y para eso creo que la apuesta ciudadana va a ser muy importante. Vamos a tener que Totalmente. estar todos muy comprometidos, todos, en exigirle al gobierno que haga las cosas. Totalmente. Es así, es un poco lo que queremos todos, ¿no? Que más que por uno, por lo que viene hacia adelante y por los hijos de uno, por los nietos y en fin, por la Argentina que uno verá desde otro lado, pero verá dentro de 100 o 200 años y no querés ver este basural, querés ver esta villa miseria, querés ver un país pujante, con oportunidades y con gente que venga y no que se vaya. Un tema también ahí es de vuelta de mandar la introspección ciudadana, ¿no? A la gente, porque muchas veces vos lo que encontrás es decir, bueno, pero yo no soy Manuel Adorni, no tengo tanto acceso a los medios, entonces no hablo bonito, qué sé yo, no tengo esa facilidad de explicar, o bueno, no soy Aldo, que por ahí esté en una fundación y qué sé yo, entonces como no soy, ¿no? O no soy político, no me gusta la política partidaria, entonces como no soy nada de eso, parece que no pueden hacer más nada, ¿no? Entonces, desde la comodidad, obviamente, me dedico a hacer la mía, ¿no? Es Y hacer cierto. la tuya te lleva al desastre que vivimos hoy, ¿no? Sí, sí, el Pero desentenderte es muy peligroso. Es muy peligroso. es Y muy cada uno desde su peligroso. lugar, ¿no? Porque esto tiene que quedar claro, digamos, no es que te tenés que meter a hacer política o que te Claro, tenés que meter al periodismo, que te tenés que meter a una fundación. No, no, simplemente desde su lugar. Si te toca laburar, bueno, laburar, ¿no? Y laburar mucho y dar el ejemplo, laburar. exactamente. Y ver cómo podés ayudar, porque siempre de alguna forma un granito de Totalmente, arena, seguro que podés poner. Es cierto que totalmente. algunos serán granitos, otros serán piedras, otros serán rocas para construir. Queremos construir, pero no olvidarse que todos te podemos hacer desde nuestro lugar algo. El problema es cierto, es más cómodo no hacerlo, pero seguro que si cada uno de nosotros hace un poco de introspección, pero seria, va a encontrar una forma de ayudar a que este cambio se genere, ¿no? Incluso no callándose en una reunión de café, no te pelees con nadie, no es la forma de que la gente entienda pelear, ¿sí? Pero sí dialogar, ¿no? Dialogar de tus ideas, de tu honestidad intelectual, y vas a ver que sin pelearte por ahí la gente empieza a escuchar cosas distintas que son las que van sembrando que hacia adelante, en una palabra, tengamos un país con ciudadanos formados, ¿no? Pero todos tenemos un rol en esto de construir el Bueno, país que sí, sí, queremos. obviamente. De hecho, lo hemos tenido cuando las cosas las hicimos mal
Y por eso empecé esta charla diciéndote que me parece que en algún punto somos todos responsables, en mayor o menor medida, y creo que así debe seguir, ¿no? Ser todos responsables de lo bueno también, ¿no? Te repito, a mí el tipo que se levanta a laburar todos los días y le pone la mejor a pesar de todo, listo, para mí ya es suficiente garantía de éxito de lo que tiene que aportar alguien, ¿no? Un policía que sale a defendernos cuando sabe que no puede pegar un tiro, si lo pega se mete en un despelote, la verdad que es admirable y es la verdadera esperanza, ¿no? Tener gente así. Que da el ejemplo sobre todo, y eso es así, ¿no? Totalmente, Predicar desde el ejemplo, ¿sí? Es mucho mejor que hablar y hablar, y eso lo vemos con este gobierno sobre todo, totalmente es habla así, para un lado y hace para otro. En sus totalmente, actividades personales es absolutamente contradictorio con lo que predica, ¿no? Y bueno, y así se está desgastando. totalmente. Bueno, Manuel, Aldo, muchísimas bueno, un placer gracias por enorme. esta Ojalá charla. que la podamos hacer en algún momento en persona esto, ¿no? Esperemos, sí, sí, sí. La verdad es que es lo mejor y estamos empezando a tratar de hacerlo, ¿sí? Así de pronto seguramente nos vamos a encontrar personalmente, más allá de que nos deberíamos juntar a tomar un café en algún Sí, momento. sí, Este, totalmente. y bueno, invito a todo el mundo a mirar la página de Libertad y Progreso y enterarse cuándo es que le toca la independencia tributaria, deja de laborar para el Estado, en una palabra. Desde ya, nuevamente, mil gracias, Manuel, porque bueno, yo creo que estas cosas sirven para justamente ir formando esos ciudadanos que construyan esa sociedad mejor que estamos esperando. Así que mil gracias. Y bueno, y también les agradezco muchísimo a los que están viendo esta presentación, esta charla que hemos tenido con Manuel, porque se están formando, ¿no? Y eso es parte de ser responsables como ciudadanos y a difundirlo, ¿no? Para que otros también puedan tener acceso a este material y permitirles, darles un instrumento, ¿no? Para que ellos también se formen. Eso es muy fácil, ¿sí? Es difundiéndolo por las redes propias entre sus contactos, no exige un gran esfuerzo y creo que es un granito, una semillita más que vamos poniendo y que estoy seguro que en algún momento la Argentina, los argentinos, lo vamos a poder cosechar y seguramente nos va a llevar a un futuro con más libertad y con más progreso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Manuel, y a Gracias, todos. Aldo. Gracias a vos, gracias a la Fundación y gracias a todos, por supuesto, los que están ahí del otro lado viendo esta charla que tuvimos. Sumamente nutritiva y alucinante como siempre. Aldo, te mando un abrazo gigante. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, abrazo.